Mis hermanos, en este tiempo de Adviento se nos presenta esta figura interesante de San Juan de la Cruz, que fue carmelita. Hubo un momento en que él quería incluso salirse del Carmelo porque no se sentía a gusto, quería profundizar más en su vida cristiana. Y justo en esa época surge Santa Teresa de Ávila. Ahora, para que comprendamos cuál es la situación de la época, es importante recordar que poco antes y en esa época del siglo XVI, los años 1500, era la época del Renacimiento, donde era una época de un humanismo acomodado. O sea, la sociedad se estaba acomodando en el bienestar, en sentirse bien, en las cosas. Estaba surgiendo muchos bienes, y entonces surgían, por ejemplo, estos artistas. Por ejemplo, se pintó en ese Renacimiento, se pintó la Capilla Sistina. Era la época de los grandes pintores, los grandes descubridores, ¿verdad? Y en todo este tiempo, que era un tiempo de muchas facilidades, pero también era un tiempo en que se perdía la espiritualidad. Entonces, Dios suscita a estos santos que quieren profundizar en su vida cristiana. Por ejemplo, surge Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, también estos grandes santos como San Ignacio Loyola, los jesuitas, ¿verdad? Hay una cantidad de santos. Y también en América, entre los dominicos, están, por ejemplo, Santa Rosa de Lima, el Fray Escoba, ¿verdad? Todos estos santos surgen en esa época. Dios va suscitando una cantidad de santos que tienen una vivencia profunda de fe y que ayuda a toda la iglesia. Ellos no son solo para sí mismos, a toda la iglesia, porque al lado de los jesuitas, al lado de los carmelitas, al lado de los dominicos, estaban los laicos también. Y también los laicos eran fortalecidos en la fe a través de toda esta santidad que va surgiendo. Y es interesante todo lo que propone San Juan de la Cruz. Él decía: reniega de tus deseos y entonces vas a experimentar lo que es, vas a encontrar el verdadero anhelo de tu corazón. Reniega de tus deseos y vas a encontrar el verdadero anhelo de tu corazón. ¿Cuál es el anhelo de los seres humanos, de nosotros, por el que luchamos todos, desde chiquitos? ¿Cuál es el mayor anhelo que todos tenemos? ¿Saben ustedes? Que nos quieran, ser amados. Es el más profundo anhelo de todo ser humano. Y por eso nos esforzamos en el estudio, en el trabajo,
Cuando éramos niños tratábamos de agradar a nuestros padres para que nos quisieran. Para un niño, muchas veces la separación de los padres es una ruptura que le quiebra interiormente, porque muchas veces el niño siente como si él fuera el culpable de esta separación. ¿Por qué? Porque siempre buscamos que las personas nos quieran. Pero si tú sabiamente rompes con esos deseos pecaminosos, te vas a encontrar con lo que verdaderamente anhela tu corazón, que es el amor de Dios. Esto es. Fíjense que San Juan de la Cruz tuvo que aprender a los golpes a encontrarse con el amor de Dios, literalmente. Porque ustedes saben que cuando se funda, hay una nueva fundación, surgen las envidias. Por ejemplo, ya había conventos carmelitas en una ciudad, por ejemplo, y surgen estos que dice Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz: vamos a fundar otro distinto, otro que tiene otra vivencia, otra espiritualidad, pero también carmelita. Y entonces los antiguos carmelitas se ponen celosos. ¿Por qué? Porque ellos, al igual que los franciscanos y los dominicos, eran mendicantes. ¿Qué significa mendicantes? O sea, vivían de la generosidad de la gente. Y la gente siempre fue muy generosa con los frailes, con las órdenes religiosas. Pero entonces decían, es que si ya hay un convento carmelita y fundas otro convento carmelita, surge la envidia. Surge el que no hay suficiente para los dos. Porque los que van a donar a uno ya no dan al otro, y así. Entonces, hubo un momento incluso que a Juan de la Cruz lo metieron en una cárcel. O sea, no cárcel civil, sino cárcel de su propia congregación, de su propia orden. Fíjense ustedes que los frailes a su habitación le llaman celda. Ya parece algo de prisión, ¿verdad? Pero para ellos no es algo de prisión, simplemente se llama así porque es una habitación muy sencilla, muy simple. Entonces le llamaban celda. Pero en ese caso a él lo meten en una celda de castigo, de la cual él no podía salir de esta celda. Estuvo prácticamente 8 meses en esa celda. Lo sacaban, o sea, le llevaban la comida, obviamente, todos los días a su hora, pero solamente lo sacaban los viernes, que había una costumbre de que el viernes en la comunidad religiosa, si alguien había hecho que no estaba bien, entonces ese día todos los demás frailes empezaban a decirle todo lo malo que había hecho. Incluso a veces de una manera ofensiva. Entonces, solo para eso lo sacaban, y sin derecho a réplica. O sea, él tenía que estar calladito, no podía decir nada, estar ahí. A veces tal vez a nosotros tal vez nos parecería horrible, ¿verdad? ¡Ay, qué horrible! Porque hacían esas cosas tan feas. Pero era una mentalidad de llamar a conversión a las personas, y que se consideraba normal. No es que los demás dijeran, ¡ay, qué cosa tan horrorosa! No le respetan sus derechos humanos. Allá ni pensaban en derechos humanos, sino pensaban en la salvación del alma. Era otra mentalidad. ¿Qué importa los derechos humanos? Lo que importa es la salvación del alma de la persona.
¿Qué tal si te respetan todos tus derechos, pero tu alma no se salva? ¿De qué te sirvió que respeten tus derechos? No sirve de nada. No sirve de nada hacer un respeto a los derechos humanos y el alma se pierda. Por esto, él iba todos esos viernes. Incluso hubo un momento, él lo cuenta después, él escribe sus memorias de ese momento, de ese tiempo, y él cuenta que hasta anhelaba poder ir el viernes a escuchar todo eso, porque era el único momento en que escuchaba a sus hermanos. Era el único momento. Todo el demás tiempo no le decían ni palabra, le llevaban la comida en silencio, no le decían nada. Pero ya después, al final, ya se sintió que como quien ya no quería vivir, perdió el sentido de la vida, quería morirse. Hubo incluso, o sea, en este tiempo es cuando él escribe La Noche Oscura. En ese tiempo fue que escribió La Noche Oscura, un poema donde él expresa todo el dolor que está pasando en ese tiempo. Y finalmente, cuando ya no soportaba más, en ese momento pasó por la calle uno de esos que van gritando, ¿verdad? Como los que van los vendedores de la calle, ¿verdad? Que en aquella época pues también había esos vendedores de la calle que pasaban gritando, anunciando lo que vendían. Ahora, como nosotros, pasa el chatarrero y todo el mundo escucha cuando pasa el chatarrero, ¿verdad? Entonces, en aquella época también lo sabía, pero no habían aparatos, sino a voz en grito. Entonces pasó uno, pero iba cantando, y era una canción profana. Y esa canción profana fue la que le devolvió la esperanza. Fíjense qué interesante, escuchar la voz de uno que iba por ahí gritando en la calle. Se me imagino que tendría un gran vozarrón para que se escuchara dentro del convento, y lo escucha, y él recobra la gana de vivir. Y entonces, ¿qué hace? Había una pequeña ventana en lo alto de su celda. Él, como pudo, se trepó a la ventana y se lanzó hacia afuera. Entonces, y así se escapó. Esa fue la única manera, escapándose de esa cárcel, ¿verdad? Y después ya continuó, ¿verdad? La congregación, todo fue aprobado por el Papa y todo fue normal, ¿verdad? Son momentos en que el Señor permite unas experiencias duras, difíciles en nuestra vida, pero no para que odiemos a los otros. Fíjense que Él nunca habló con odio de sus hermanos de congregación. Él lo ponía como un momento que Dios le permitía para entrar en esa noche oscura, sabiendo que Dios no lo abandona, que Dios está con él. Tal vez a nosotros nos parece que hay momentos de noche oscura en nuestra vida, y la tentación sería empezar a hablar mal de fulano, de sutana. Mira que esto me hizo, mire que esto otro. Y no hay necesidad. ¿Para qué llenar tu corazón de odio? Se nos llama perdonar. Va bien anhelar el cielo, anhelar la vida eterna. Pidámosle al Señor que sea el que nos conceda este anhelo. En este tiempo de Adviento se nos recuerda que estamos llamados al cielo, a la vida eterna. Por el